Bueno, muy bien, amigos, continuamos con más San José Ahora Radio. Bueno, como en el inicio de cada semana estamos recibiendo a nuestro compañero Pedro Peña, como siempre, con sus aportes, con sus recomendaciones literarias. Hoy lo veo con 3 libros y uno particularmente grueso, se me permitirá la expresión. Sí. Pedro, buenos días. Buenos días, Leonardo, buenos días, José. Acá estamos. Sí, hay uno que lo voy a dejar para el final. Está muy bien, está muy bien. Porque es además tiene que ver con una cosa que me gusta hacer a mí, pero bueno, ya la explicaremos. ¿Cómo no? Traje para recomendarle a nuestros oyentes materiales que pueden encontrarse también en internet, pero que también están en formato libro y que hoy básicamente las recomendaciones que tengo tienen que ver con la escritura y con libros, pero también tienen que ver con la historia. Uh-huh. Y con algunos periodos de la historia que me parecen significativos y como que también me parece que todos tenemos como un llamado hacia esos lugares, ¿no? Uh-huh. Y hacia esos tiempos. En particular, traje 2 libros sobre la Edad Media. Uh-huh. Uno es de un historiador italiano que se llama Indro Montanelli, que escribió su libro junto con su asistente de cátedra, digamos, Roberto Gervaso. Gervaso todavía vive, Montanelli murió hace algunos años. Uh-huh. Y el libro se llama Historia de la Edad Media, ¿no? Ahí lo tienen. Miren qué sugerente la tapa con uno de los castillos medievales. ¿Y por qué es interesante este libro? Siempre se ha dicho que la Edad Media es un periodo, dentro de lo que son los periodos históricos o las épocas históricas, un periodo como de oscuridad, ¿no? Una oscuridad que tiene que ver con un mundo que se termina, el mundo de la antigüedad clásica grecolatina, siempre hablando en Occidente, ¿no? En Oriente estamos como en otro foco, en otras cosas. En otras cosas mucho más a las que llegaron mucho antes que Occidente, digamos. Pero bueno, como nosotros somos Occidente, siempre también se dice que Occidente tiene 3 patas, ¿no? Las 3 patas de nuestra cultura son la antigüedad clásica, grecolatina, uh-huh, el mundo hebreo y el cristianismo, ¿no? Uh-huh. Las 3 patas de la misma mesa. En lo que tiene que ver con la Edad Media, se piensa en la Edad Media occidental y europea como una época oscura en la que todo el esplendor de la Grecia antigua y de la Roma antigua va decayendo. Los emperadores son cada vez peores en el ejercicio de su poder y bueno, y después de Constantino, en realidad, que es el que hace el gran cambio hacia el cristianismo, el que valida finalmente el cristianismo después del año 313, cuando tiene aquel famoso sueño de Constantino del que un día podemos hablar. Bueno, ahí como que empieza a cambiar la antigüedad y se empieza la Edad Media, ¿no? El cristianismo es como una religión avasallante, ¿no? Y va de la mano también con las invasiones de los bárbaros. Los bárbaros tenían como objetivo los 2 puntos más centrales de aquel mundo, que era por un lado Roma, a la que hicieron caer en el siglo V, ¿sí? La caída de Roma es eso, ¿no? Es el Roma invadida por los bárbaros que venían o del norte o de más oriente, los hunos, por ejemplo, por ahí pasó Atila, ¿no? Pero también las tribus que venían de la Germania y de las Galias, que todas cayeron sobre Roma, pero también se disputaban Constantinopla. Lo único que Constantinopla tuvo otros recursos como para poder pasar, digamos, ¿no? Sí. O sea, que los bárbaros pasaran por allí sin ocuparla nunca, digamos, ¿no? Constantinopla después vino a caer ya con los musulmanes en el siglo XV, lo que también marca el final de la Edad Media. La Edad Media es ese periodo que hay entre el siglo V y el siglo XV después de Cristo, ¿no? En este libro de Montanelli en particular hay un especial énfasis en esa transición en los primeros 5 siglos de la Edad Media, digamos, ¿no? Desde el siglo V al siglo X. Sí. ¿Qué pasó allí? Y en particular la historia de la Iglesia, ¿sí? Cómo la Iglesia fue formulando desde la elección de los libros que constituyen la Biblia hasta, por ejemplo,
la hegemonía eclesiástica en los distintos lugares y asociado al poder temporal y el poder material, porque puesto que el Papa era de última quien coronaba al emperador. El ejemplo clásico de esta asociación entre el poder temporal y el poder, digamos, llamémosle espiritual, ¿no? Es Carlomagno. Carlomagno se hace coronar por el Papa, tiene una relación, su mayor preocupación es extender la fe cristiana, y por allá por el siglo VIII, fines del siglo VIII, es el principal unificador de Europa y quien establece las bases para que el cristianismo sí o sí, a partir de ese momento, sea y el catolicismo en particular, recordemos que lo católico, la palabra católico quiere decir universal, ¿no? Se imponga en todos los pueblos distintos que componían aquella Europa, ¿no? Y luego, también en la Edad Media, pero ya la segunda parte de la Edad Media, lo que se conoce con el nombre de la Baja Edad Media, ¿no? La Edad Media más cercana, digamos. Traigo un libro que se llama Los intelectuales de la Edad Media, de un historiador, Jacques Le Goff, un historiador francés que murió en el año 2014, si no me equivoco, es decir, que es bastante contemporáneo. Le Goff es de la famosa escuela historiográfica de los anales, que los anales históricos, ¿y qué buscaban ellos? Bueno, lo que buscaban básicamente era transmitir la vida cotidiana de la persona, no del personaje. Si digamos, si tenemos, por ejemplo, un vecino y tenemos a Carlomagno, nos interesa más el vecino. Sí, el vecino, cómo vive, cómo se mueve, cómo es su ocupación, qué tipo de cosas podría estar haciendo. No es que el personaje no sea importante en ello, está claro. Pero que es un enfoque, una mirada en lo cotidiano, digamos, en el suceso cotidiano. En este caso, Le Goff habla acerca de los intelectuales y de cómo los intelectuales fueron en aquellos años, en aquellos siglos que van desde el 10º hasta el 15º, formando las primeras universidades. Se detiene particularmente en la Universidad de París, en las universidades de la Britania, también en las universidades, en otras universidades que después fueron importantes en lo que hoy es Italia, ¿no? En toda la zona del Lacio, y cómo se generó el caldo de cultivo, digamos, como para que el conocimiento dejara de ser algo totalmente subsidiario y de una élite, que de hecho esa élite era la élite sacerdotal o los que estaban relacionados con el clero, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento de la antigüedad clásica hasta nuestros días, que lo podemos descargar en un PDF cualquiera, cualquier obra de Platón o de Sófocles y las ideas incluso de Sócrates reflejadas en Platón, es porque los monjes de la Edad Media se dedicaban, los copistas, a transmitir ese conocimiento y a perpetuarlo. Sin ellos no es posible entender cómo podemos acceder nosotros. Y bueno, Le Goff se detiene en la vida de aquellos monjes, en los monasterios, en qué tipo de tareas tenían que hacer, pero también recrea la historia, una historia muy bonita, de Abelardo y Eloísa, que es muy conocida el público puede perfectamente rastrearla y conocerla, en el sentido de que Abelardo era un monje también, católico, era un filósofo también importante de la época, estamos hablando del siglo XI-XII, y Eloísa era una chica joven que empezó a... sus padres, sus tíos habían apostado a su educación en una época en la que no era lo común, y la enviaron con el mejor que podía educarla, que era justamente Abelardo. Abelardo se enamora de Eloísa, Eloísa se enamora de Abelardo, consuman ese amor, digamos, hasta que en determinado momento, según cuenta Le Goff y según se sabe, más allá de la relación amorosa, era una relación que evidentemente no podía llevarse a cabo entre una noble y un monje, un clérigo, ¿no? El tío de Eloísa manda a castrar a Abelardo. Ahí es donde hay como un aspecto sangriento de la historia, digamos, ¿no? Bueno, Abelardo castrado y Eloísa internada en un convento, mantienen, luego de que ya no pueden ser amantes en el plano material, mantienen una correspondencia
filosófica que es importantísima para la formulación de muchas cosas que tienen que ver con la Edad Media, ¿sí? El neoplatonismo, el amor, el sentimiento amoroso, ¿sí? La relación filosófica que puede darse entre una pareja de personas que no dejó de amarse nunca. Está claro. ¿Sí? Entre un maestro y su discípula. Todo eso en las cartas de Abelardo y Eloísa, que son posteriores a su amorío, digamos, terrenal. Está muy lindo recreado aquí en el libro de Jacques Le Goff, que además tiene otros alcances, ¿no? Al final de la Edad Media, los últimos siglos, ya tenemos a Dante Alighieri, ya tenemos la obra la obra de Erasmo de Rotterdam, ya estamos en otra sintonía, ¿no? Más el Renacimiento, y un poco para desmitificar la idea de la Edad Media como un periodo oscuro. Y luego traje, ¿sí? Un tremendo libro, un libro que tiene 2000 páginas, ¿no? Tuve la suerte de que me llegara a mis manos este libro que se llama algo así como una antología de la literatura americana. Y son autores que van desde el siglo XVII, ¿sí? Con John Smith, hasta el siglo XX, ¿no? Esto era de una profesora de inglés que en determinado momento decidió limpiar su biblioteca y empezó a regalar libros, y a mí me tocó que lo agradezco un montón. Este libro está en inglés. Y todos los textos que están en este libro son rastreables en PDF. Lo traigo porque una de las cosas a las que yo me dedico, y esto es un poco como de autobombo, digamos, pero autobombo gratuito, porque esto lo hago de manera gratuita, no tengo un beneficio económico, digamos. Me dedico a hacer traducciones del inglés de algunos textos de este libro, que las pueden encontrar si les interesan. Pueden googlear traducciones del inglés Pedro Peña, van a ir directamente al blog, y allí se van a encontrar con 30 o 40 traducciones ya que tienen que ver con los siglos XVII, XVIII y algún caso el siglo XIX, porque a mí me gusta traducir esos textos que tienen cierto valor historiográfico, pero que no fueron pensados como literatura recreativa, sino más bien como testimonio. Allí, por ejemplo, van a encontrarse con un autor como John Winthrop, que habla de los primeros casos de brujería que fueron detectados en Salem, ¿no? Los famosos casos de las brujas de Salem. Claro. Winthrop iba a los juicios y, como él era un puritano muy acérrimo, digamos, luego redactaba todo lo que pasaba allí, y tenemos el testimonio de primera mano de alguien que estuvo en el lugar y que dijo, bueno, y que además era un fervoroso defensor de que efectivamente se quemaran las brujas. Si estamos hablando con un militante de combatir la herejía, digamos, ¿no? También se van a encontrar con Benjamin Franklin y textos que tienen más bien de corte picaresco, ¿no? ¿Sí? Como la apología de las amantes maduras, un texto que no es muy conocido de Franklin. Está bueno el título. El título es buenísimo. ¿Por qué hay que tener una amante madura y no un amante joven? Esa sería como la tesis de Franklin, y da una serie de razones por las cuales uno queda convencido pero además uno tiene la idea de Franklin, de este muchacho que está en el dólar y todas esas cosas. Claro. Uno de los padres de la patria norteamericana, digamos, ¿no? Pero no, es también, al igual que Francisco Acuña de Figueroa en Uruguay, con aquel poema que se llamaba La apología del carajo en alusión al miembro viril masculino. Bueno, acá estamos con un Benjamin Franklin en esa misma sintonía. Eran seres humanos, ¿no? Eran seres humanos y se reían probablemente de las mismas cosas que nos reímos todos. Posiblemente. Hay algunos otros textos muy bonitos, y también en el blog van a poder encontrar la traducción de un capítulo de Moby Dick, que es una novela que en algún momento vamos a mencionar en este espacio. Capaz que un día hacemos un pack tipo Guerra Fría y hacemos algo ruso, ya no soviético, pero ruso, como Tolstoy, y un contemporáneo de Tolstoy que fue Melville con Moby Dick, ¿no? Entonces, fíjense que en ese momento la historia de la literatura era como
maravillosa, ¿no? Estaba de un lado Melville, del otro lado Tolstoy, Dostoyevsky, Mark Twain, o sea, tremendo planteles, ¿no? Tremendas selecciones. Y bueno, la invitación es que visiten el blog, si lo quieren, lo googlean muy fácilmente, ya les digo, traducciones del inglés, Pedro Peña, y ahí... ¿La dirección cuál es? La dirección es traduccionesdelinglés.blogspot.com, y ya lo encuentran clarito, pero llegan a través también de googlearlo. Y dejan sus comentarios si quieren, y sobre todo me ayudan a darle vida a una página en la que suelen entrar bastantes profesores de historia que buscan testimonios. Por ejemplo, hay un escritor francés que vivió a fines del siglo XVIII en las colonias, lo que todavía eran las colonias inglesas, digamos, porque todavía no eran los Estados Unidos, porque todavía no se había dado la guerra de independencia. En esos años anteriores, 10-12 años anteriores a la guerra de independencia, este escritor francés, que su apellido es Crèvecoeur, Jean-Michel Guillaume de Crèvecoeur, ¿sí?, que tiene como ínfulas nobiliarias, digamos, también su nombre, escribió en contra de la esclavitud 100 años antes de la guerra de secesión. ¿Sí? A mí me gusta traducir mucho a Crèvecoeur porque es muy crítico de cómo, sobre todo los plantadores de Carolina, hicieron el dinero que hicieron con los esclavos que trajeron desde África, ¿no? Y entonces noto como una línea de contacto entre lo que es la obra de Crèvecoeur, que está siempre criticando al esclavismo, con lo que es la obra de Bartolomé de las Casas, 100 y pico, 200 años antes en realidad, defendiendo a los nativos americanos que eran esclavizados por los españoles, ¿no? Por los conquistadores españoles, para esquilmarlos además, ¿no? Hay toda una historia allí que está plasmada a través de la literatura, que seguramente es muy bonita, muy interesante, y que explica mucho lo que somos, ¿no? Y sobre todo lo que son las diferencias presentes, las que actualmente vivimos entre personas que somos más o menos parecidas, digamos, ¿no? Está clarísimo. Fantástico, Pedro. Traducciones al inglés, Pedro Peña, la forma más fácil de encontrar. Traducciones del inglés. Del inglés. Traducciones del inglés, Pedro Peña, por la forma de googlear. Y vamos directamente. Fantástico, una linda invitación. Nos reencontramos en 7 días, Pedro. Exactamente. Gracias como siempre. Gracias a ustedes. San José Ahora Radio. Donde estás, estamos con vos.